¿qué ves con esos ojos de psiquiatra que tú tienes? Quiero saber hoy que tengo a una persona a quien aprecio mucho, a una persona que me consta que cambia vidas por su profesión, evidentemente, porque la psiquiatría se dedica, ya me lo explicarás mejor tú, porque esta es mi percepción, se encarga no solamente del funcionamiento cerebral y neurológico, pero anímico y emocional de las personas. Y es una persona que además siento yo que se aleja un poquito de la concepción tradicional que tenemos de los psiquiatras, que únicamente te dan el medicamento para, ¿no?, para que se vuelvan a restaurar ahí ciertas vías de señalización química, sino que tienes una terapia que quiero que tú nos expliques en qué consiste. Y es el doctor Jesús Salva. Es médico cirujano con especialidad en psiquiatría de la UNAM y muchos otros cargos más que ahorita nos va a decir. Pero primero, por favor, muchas gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por venir y por haber desarrollado esa técnica que es medio sui generis, por lo que entiendo, pero explícamela, por favor. Mira, ser psiquiatra para mí es ser médico. Yo soy médico por gusto, por convicción y un poco por seguimiento, por seguir a algún amigo que era muy mi amigo. Me fui a hacer medicina y en el camino encontré la psiquiatría y me gustó. No la psiquiatría inicialmente, sino algunas técnicas terapéuticas que encontré y me gustó. La vida te lleva por distintos caminos. A mí me llevó a un hospital psiquiátrico, no como paciente todavía, pero empecé a trabajar como médico general y de ahí aprendí y empecé a disfrutar otra forma de medicina que yo sentía que me hacía falta, pero no conocía nada al respecto. Tuve la fortuna de que me invitaran a ser psiquiatra y también de aceptar. Entonces empecé a aprender de pacientes primero crónicos y luego ya agudos y subagudos, y de lo que he aprendido a lo largo de casi 26 años es el psiquiatra como médico tiende a restaurar la salud, a vigilar tu salud, a ayudarte, a rehabilitarte, a tratarte cuando sea necesario de acuerdo al caso. Pero el psiquiatra particularmente tiene la función también de tocar las fibras sensibles, de escuchar la parte emocional, tus ideas, tus pensamientos, establecer en algún momento si requieres ayuda de algún tipo farmacológica, así como tú dijiste, restaurar algunas vías bioquímicas que se alteran y que sabemos que se alteran en algunos padecimientos, pero yo creo que sobre todo acompañarte en ese proceso de recuperar tu salud, de recuperar tu equilibrio y sí, sui generis como tú también lo dijiste, porque me alejo un poco del patrón muy clásico, muy ortodoxo del médico psiquiatra. Yo tiendo a ser más casual, me gusta aprender de todo, me he formado en diferentes áreas, no como todos, tampoco hago maestrías y presumo maestrías, no, he estudiado mucha demanda de acuerdo a lo que mis pacientes quieren, de acuerdo a lo que a mí me interesa, y creo que he logrado hacer un estilo mío. ¿Tu primera vocación fue quiero ser médico? Entiendo que quiero ser psiquiatra, ¿no fue tu primera vocación? ¿O hubo No, una vocación previa a la medicina? sí, yo quería ser contador público. Era como uno de mis sueños porque tenía familiares que eran contadores públicos y vivían muy bien y se Creo veía que muy ya me bien. sabía esta, Sí, pero me sigue sorprendiendo. a mí también. Bueno, en los dos casos son de contar. Hay contabilidad. A lo mejor de diferentes cuentas, pero sí, en los dos casos se cuentan cosas, ¿no? Después el tiempo me llevó a querer ser ortopedista o ginecólogo. Era más divertida la ginecología, pero el camino me llevó hacia acá. También hubo una opción de ser urgenciólogo. Creo que tenía también aptitudes para hacerlo. Mi jefe lo veía más claro que yo. Y el destino me trajo a la psiquiatría de manera indirecta como médico en un hospital psiquiátrico. Primero como médico general y después como psiquiatra me invitaron a hacer psiquiatría y cometí la locura de aceptar, ¿no? Bueno,
Pues ya ahí estabas en buen terreno. Ya estaba en mi área, ya estaba en mi Claro, área. y como pez en el agua. Parece que sí, ¿Y por qué aceptaste? ¿Por qué dijiste sí? por No debe curiosidad. ser nada fácil. O sea, yo creo que en general la medicina no creo que sea nada fácil, pero la psiquiatría, teniendo tan poco conocimiento como tenemos del cerebro, debe ser, debe ser de lo más difícil. Además digo, entiendo que un médico oncólogo tiene una gran responsabilidad, pero aún así me atrevo a decir que la responsabilidad de los psiquiatras es mayor. Yo creo que sí, todos los médicos tenemos una gran responsabilidad con nuestros pacientes y con nosotros mismos. Ujú. En particular, yo creo que la curiosidad me trajo más para acá y después La el interés, curiosidad. la curiosidad de ver qué pasaba, porque había cambios, porque había diferencias, porque la gente tenía como esa que llamamos desviación de la normalidad hacia diferentes padecimientos y poco a poco yo creo que se fueron enlazando factores y me fue interesando más, fui descubriendo más cosas, fui viendo que había como mucho campo para hacer cosas y sigo aprendiendo que hay muchas cosas por hacer. Yo creo que ese es otro de las cosas que me han llevado a mantenerme, es mi creencia de que aprendes diario algo y en esta carrera, en esta especialidad particularmente, se aprende mucho. Cada persona puede tener una versión diferente del mismo trastorno, ¿no? Ujú. Y es interesante saberlo y es de mucha enseñanza saberlo también. Le ayudas a otros con la experiencia de unos, evidentemente en el anonimato esa experiencia, pero contribuyes a que otros puedan encontrar el camino de vuelta a veces o el equilibrio simplemente. ¿Y qué es lo que se desvía de la normalidad? Pero para esa definición tendrías que definir la normalidad. ¿Es algo meramente neuronal, meramente de conexiones nerviosas o qué es lo normal? Yo creo que hay un poco de todo. Si hablamos de lo normal, tenemos que primero referirnos a lo estadístico, a lo que se repite en el tiempo, en un lugar. Y lo normal a veces lo establecimos así los seres humanos, las normas sociales, familiares, religiosas, políticas, académicas establecen conductas entre comillas normales o que llamamos normales porque te permiten cierto funcionamiento en un ámbito o en diferentes ámbitos de la vida. Eh, Conductas, pensamientos que te permiten la interacción con los demás, que te permiten el desarrollo. Y bueno, cuando hablamos de la desviación, hablamos de que algo ya no te permite continuar con lo que tú esperas de ti o con lo que a veces los demás esperan de ti. Pero eso se me hace también que parte de un supuesto de que esta normalidad está bien, no sé si sea como a modo de juicio moral. ¿Y qué cabida hay para los visionarios o para los innovadores o para quienes han cambiado el mundo y para quienes han cambiado las normas de la sociedad sin tener un trastorno psiquiátrico? O sea, porque eso de la normalidad se me hace tan subjetivo. Yo creo que tiene que ver con tu grado, el grado de salud que guardas. Y cuando hablamos de salud hablamos, pues tenemos que hablar de definiciones que a veces son como muy largas, muy extensas. Como el sufrimiento, por ejemplo, ya No si hay como el sufrimiento. bienestar físico, espiritual, mental, que te permite convivir con los demás. La OMS lo marca así como el estado físico de bienestar, físico, mental, espiritual. Es como ese estado donde tú puedes desarrollarte plenamente, O sea, cuando hay equilibrio y la desviación justamente. podría ser la falta de equilibrio, En muchos casos sí. pero también de adaptación social. Es que no podemos hablar de un solo tema en esto o de un solo aspecto, son múltiples aspectos. ¿Sabes? Tú decías que qué pasa con los visionarios. Yo creo que en medicina ha habido muchos visionarios, ha habido muchos descubrimientos casuales que han llevado a logros importantes, descubrimiento de medicamentos, de antibióticos, descubrimiento de drogas. Actualmente podríamos decirse que estamos redescubriendo algunas sustancias que en otro momento eran como drogas de abuso, psicodélicas, y que ahora le encontramos un uso terapéutico y está cambiando las cosas. Ahora lo hacemos con un fundamento científico, con el desarrollo de las neurociencias, con el apoyo de otras disciplinas, pero
todas van hacia encontrar algo que te permita recuperar tu equilibrio, tu bienestar, tu salud. Y al menos para mí es muy complejo el poderte decir, simplemente es como estar sano, estar equilibrado, estar funcionando bien, pudiera ser como una forma de decirlo, pero evidentemente de acuerdo a la persona te van a decir definiciones más claras, más extensas, más complejas. Sí, porque o sea, creo que depende de tantos factores saber qué es, o sea, Sí, qué es funcionar bien, ¿no? Porque puedes funcionar, una determinada personalidad puede funcionar bien de cierta manera en su entorno familiar, pero esta característica no les sirve para el ambiente laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que sí, me intriga saber qué es lo normal. Además te voy a decir, a mí también. últimamente es como no sé si últimamente o siempre es como, todo el mundo se jacta, "Ay, es que estoy bien loca", o sea, como si fuera algo, no, aparte usamos el término locura indiscriminadamente y sin darle el peso que tiene para quien sí padece de un trastorno mental. Pero todo el mundo dice, no, es que soy bien loca, sabes que estoy bien loca, como si fuera una forma de distinguirse, como de sobresalir de entre los demás. Entonces, Bueno, en parte es eso. Hay una distinción, te hace diferente a los demás. La salud o la enfermedad te hacen diferente a los demás. Y a veces los términos se utilizan de manera indiscriminada socialmente. Actualmente, no sé si te recuerdas, la década pasada la depre estaba de moda. Estás en la depre, luego estuviste bipolar, porque tenías cambios en tu estado de ánimo, cambios en tu conducta. Y entonces los jóvenes, las gentes y los medios de comunicación empiezan a hacer como uso indiscriminado de los conceptos. Entonces tiende a hacerse a veces complejo, pero yo creo que cuando hablamos de algo que se sale de lo saludable, hablamos de lo que afecta a tu funcionamiento en diferentes esferas. Como dijiste, puede ser que afecte más tu funcionamiento en la esfera familiar, pero no en la laboral, no en la académica. Entonces tendrías que enfocarte a esa parte que no funciona como tú quisieras que funcionara, como te afecta. Pero aquí tendríamos que acudir a cuestiones teóricas, filosóficas, religiosas, de diferentes tipos para crear un concepto, pero el concepto creo que es más complejo es tener un bienestar en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, y eso creo que abarca materialmente todas las esferas. pero sin tratar como de estandarizar, porque el bienestar puede significar cosas diferentes para las personas. Sí, y cada grupo puede establecer su propio concepto sin que sea universal, puede establecerlo. Si eso les permite una interacción sin afectarse entre ellos y poder desarrollarse, creo que eso puede ser aceptable. Hay tribus que no conocemos cómo funcionan, pero hacen Ujú. cosas que cuando a los ojos de los demás se salen de lo conocido, pueden parecer anormales, valga la expresión, Ujú, pero dentro del entorno donde ellos se desarrollan es lo más saludable, lo más funcional, lo más normal, valga la ujú. expresión. Y trabajando en un hospital psiquiátrico, ¿hay subespecializaciones dentro de la psiquiatría Sí, en México? sí. Hay para trastornos alimentarios, trastornos de Mm. adicciones, eh, trastornos psicóticos, dependencias de género, de identidad. Hay de muchas subespecialidades, ¿no? Se llama psiquiatría de enlace, que tiene que ver con la psiquiatría eh, que trabaja mucho con el paciente que tiene otras enfermedades, que tiene otras comorbilidades, algunos padecimientos médicos que incluyen trastornos o síntomas psiquiátricos o mentales y que el psiquiatra junto con el equipo interdisciplinario los maneja. Es un trabajo mucho más de hospital general, de hospital. ¿Cómo llega un paciente a un hospital general? O sea, en la práctica, en lo que tú ves, ¿llegan por voluntad propia? ¿Llegan por la familia? ¿O después des- son referidos esos pacientes? Como que hay mucho, no sé si he visto demasiadas películas de quien acaba llevando a su gente
a un hospital psiquiátrico y no es tanto por voluntad propia? ¿O cómo una persona llega a un hospital psiquiátrico? Llega de las dos formas, llega por voluntad propia y llega porque su familiar o sus allegados lo llevan, porque no puede él distinguir que requiere atención. ¿Y a la práctica privada? Normalmente, o bueno, no normalmente, mayoritariamente va por su voluntad, sí. Mayoritariamente va por su voluntad y una pequeña, al menos en mi experiencia, un menor número de pacientes van porque la familia los lleva normalmente. ¿Y el tratamiento inicialmente siempre es farmacológico? No, no en todos los casos. Porque existe una duda tal vez bastante ignorante, que ahora yo ya entiendo un poco mejor, pero ¿qué distingue a un psicólogo de un psiquiatra? Desde el punto de vista de la formación, el psicólogo es un licenciado en psicología. Él tiene más formación en todos los aspectos de la conducta, de las emociones, con una formación, vamos a decirle, no técnica, sino más hacia esa parte humanista. El psiquiatra es un médico que hace una especialidad que tiene que ver con la cuestión, sí, del cerebro, pero en la parte que aún es como un poco subjetiva, la parte mental. Somos de formación médico, licenciatura en medicina general o en medicina, y el otro es de formación en psicología. Son dos áreas distintas. ¿Y tú trabajas con psicólogos? Sí. ¿Crees que es indispensable para sí. en el manejo de tus pacientes? Sí, en varias formas. Y de hecho, hasta vivo con varios psicólogos. Ya sé. Sí, entonces, tu esposa y tu hijo. Y mi hijo y próximamente mi hija. También, sí es cierto. Parece que es algo hereditario, un mal hereditario. A ver, explícame eso, porque, digo, no conozco tantos psiquiatras, de hecho solamente te conozco a ti, pero sí varios psicólogos, y conozco hijos de psicólogos, y es una generalización tal vez un poco absurda, pero sí lo he visto, que son personas a menudo o sea, que siento que esa búsqueda de servicio, de servir y de ayudar, proviene de una carencia interna, de ciertas, no sé, necesidades no resueltas o ciertas cosas y porque a mí me habría encantado estudiar psicología, eso no sé si alguna vez te dije, me habría encantado estudiar psicología porque yo quería resolver mis propios pedos, así como, no resolver, entender mis propios pedos. Entonces cuando veo eso, y sí he visto muchas familias, así como que muchos están en la misma rama, hay un poquito de eso, de querer entenderte tú mismo, y de ahí partes para como que institucionalizarlo un poquito y ya poder llegar a más gente. En mi caso no, yo creo que... Sí, en tu caso no. En mi caso yo tuve contacto con la psicología, con la psiquiatría durante mi formación como médico general. Había programas en la UNAM y entre uno de esos programas para recibir atención como curiosidad igual, y recibí un poco de manejo, y después más tarde cuando fui ya como médico general también estuve en algunos programas de atención en el ISSSTE, y también me llevó a tomar terapia antes de llegar a la psiquiatría. No fue como el interés de resolver mis conflictos. Ya estaba yo en eso desde antes, ¿no? Ya estaba en eso desde antes, pero sí me llamaba mucho la atención ver que a veces en la consulta de urgencias muchas personas llegaban por padecimientos que llamamos somáticos, que son manifestaciones físicas de conflictos generalmente emocionales, y me sentía como un poco limitado para la atención de ese tipo de cosas, de este tipo de padecimientos, y buscaba a lo mejor la ayuda en sitios no completamente adecuados, hasta que finalmente llegué y me di cuenta dónde estaba el punto donde podía encontrar conocimiento y podía ser de ayuda para los pacientes. ¿Cuáles son la mayoría de esos padecimientos somáticos? O sea, cuando un paciente con un trastorno psiquiátrico vuelve físico, vuelve visible, porque son enfermedades no vistas.
En mi experiencia y en el conocimiento que tengo, muchos de los trastornos de ansiedad y depresión pueden tener manifestaciones somáticas. Algunos trastornos como tal tienen trastornos somáticos, físicos, y hay mecanismos, hay explicaciones, no mecanismos, hay explicaciones para esto. Hay mecanismos de defensa en el organismo que en muchas ocasiones ante la sensación de el sufrimiento por ansiedad se genera un síntoma como de manera inconsciente para desviar un poco tu atención y hacer como más fácil continuar con tu vida. Y hay mecanismos bioquímicos involucrados también que generan síntomas. El organismo está intercomunicado por múltiples vías y hay manifestaciones físicas ante algunas cuestiones emocionales. También los hay. ¿Cuál es la definición clínica de la depresión? Es un trastorno del estado de ánimo, del humor, que Pero afecta. ¿cómo? A ver, porque te puedo decir, no sé, si te preguntan, ¿qué es la diabetes? ¿No? Hay órganos involucrados, niveles de la hemoglobina, glucosilada, yo qué sé. Pero entonces tú hablas del humor, del estado de ánimo. Uh-huh. O sea, Hablamos de cómo te ¿dónde sientes. está el estado de ánimo? Bueno, déjame te digo, nosotros trabajas con una parte subjetiva, muy clínica. Cuando hablo de Ajá. clínica hablo de síntomas. Hablo de manifestaciones de las personas en el pensamiento, en las emociones, en las sensaciones, en las percepciones, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Hablar. Al principio me decías, voy a hacer un paréntesis, ¿qué hacemos como psiquiatras? Escuchamos, escuchamos y acompañamos a las personas en este proceso de atención, de tratamiento. Y bueno, en el ejercicio diario, en la parte clínica, hacemos eso. Escuchamos a las personas de la razón por la que van con nosotros. Normalmente cuando un paciente llega, le preguntas por qué vienes conmigo, cuál es el motivo de la consulta. Ese motivo nos lleva a buscar, conocer qué es lo que le está pasando a la persona, qué partes están involucradas en él, qué cosas él considera que están pasando, desde cuándo, cómo, y buscamos integrar un diagnóstico para poder llevar a cabo un manejo adecuado para el paciente. Muchas de las manifestaciones a veces son físicas y a veces el paciente va derivado, me decías cómo llegaba un paciente, viene derivado de otro especialista. El paciente a veces empieza con una manifestación física de mareo, dolor de cabeza, malestar, dolor, y visitan a varios especialistas y al final, al no encontrar algo físico que justifique los malestares, los canalizan con nosotros, los refieren con nosotros para buscar en la parte emocional una causa de estos síntomas y en muchas ocasiones se encuentran. Y viceversa, a veces llegan pacientes con manifestaciones físicas y algunas emocionales y nosotros los detectamos y los derivamos a un especialista para que los atienda porque no es emocional la causa que le está desencadenando los síntomas, ¿no? ¿Y qué es la ansiedad? Es una respuesta adaptativa que tiene el organismo. Tenemos los seres humanos y los seres vivos. Cuando tú te enfrentas a algo nuevo, te genera una respuesta de alerta. Cuando te enfrentas a algo que consideras peligroso, se despierta una respuesta de alerta. La ansiedad es una respuesta de alerta dentro de cierta intensidad. Es una respuesta de alerta y adaptativa que te permite desarrollo. Cuando rebasa esa parte que ya no te permite continuar creciendo, adaptándote, ya te impide o te limita, ya podemos determinar que es una ansiedad que ya te está causando un trastorno, o ya es un trastorno de ansiedad, o un trastorno, una manifestación de otro trastorno mental. Ya se me trabó la lengua. Ya me falta agua. Toma agüita. O sea, existe la creencia, bueno, no sé si existe la creencia, pero yo tengo esa creencia, de que igual y la gente hace varios siglos atrás, si no vivían en una comunidad donde hubiera guerra, donde hubiera
escasez de alimentos o algo así, la gente podía vivir libre de ansiedad. O hoy que dices, hay comunidades aisladas que no tienen que enfrentarse a lo que nos enfrentamos en los centros urbanos, igual y pueden vivir libres de ansiedad y depresión. ¿Es cierto o es algo inherente del ser humano que se puede dar espontáneamente o siempre son respuestas a factores externos? Es una respuesta adaptativa y pasa en todos lados. Cuando tú vives en una comunidad aislada y en esa comunidad empieza a llover fuerte, te genera un cierto grado de alerta. Eso es ansiedad. Eso te lleva a buscar alternativas para enfrentar eso. Entonces, esa siempre está acompañando a los seres vivos. En los animales hay una respuesta que antes, un modelo de estrés que antes era muy famoso y ahora se ha ido modificando por los avances de las neurociencias. Pero, ¿Modelo de estrés? Sí, donde decía que era la respuesta al estrés era de ataque o huida. Ajá. El animal se prepara para atacar cuando está con la sensación de alerta o con el mismo mecanismo fisiológico para huir. Y lo ves en los animales. El animal se prepara, gruñe, y si el otro responde, una de dos, ataca o sale huyendo, o se somete y se mueve a un lado, se retira. Eso es una respuesta de estrés, de ansiedad, valga la expresión. Hay un grado de intensidad que lo caracteriza más como respuesta de estrés, que es lo que vemos como respuesta normal ante, se te va a hacer tarde para ir al trabajo, para entregar una tarea, para cumplir con tus labores, con tu pago de la renta, porque tiembla, porque se va la luz, en fin, la ansiedad y el estrés están ahí presentes todo el tiempo, ¿no? La ansiedad y el estrés sí, pero por ejemplo, ¿y la depresión? La depresión sí está presente porque no, o sea, después del, ¿qué es? Flight or fight, ¿cómo era que dijiste ahorita? ¿El fuga o miedo o fuga? ¿Cómo? Sí, de ataque o huida. Ataque o huida. Es, o sea, después, digamos, si se le va al cazador, si se le iba al cazador, el animal no se deprimía, seguía al próximo, ¿no? Sí. Pero ¿por qué hoy nos deprimimos? ¿O desde cuándo se empieza a conocer la depresión, la ansiedad, el estrés? Que ahorita me das la definición química del estrés, porque hay cortisol ahí de por medio. Es científico el tema, no es cierto. La depresión es un trastorno que viene como consecuencia de un estrés crónico, de un desgaste crónico. La depresión. La depresión. O ante pérdidas muy significativas. Muchas de las veces la gente se deprime porque a lo largo del tiempo va experimentando desgaste por ansiedad, por estrés crónico. Se ve mucho en las grandes ciudades como la gente anda con muchas actividades, problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares, y se vuelve algo crónico. Ante una dificultad para poder resolver muchas de las cosas, se mantiene el estrés por mucho tiempo y eso provoca un desgaste en varios sistemas, sobre todo en el serotoninérgico, y junto con otros sistemas te provoca depresión o terminas presentando depresión. Pero hay como una historia larguísima de la depresión. Se conoce desde hace muchísimo tiempo, desde Hipócrates se conoce, ya se describió un poco, no de manera tan particular, pero ya se hablaba de estados de ánimo, de humores que decían, de humores que se tenían en el cuerpo, ya tenía un poco una explicación hasta bioquímica de que había bilis negra, bilis de diferentes colores para poder... en la bilis. Sí, así se refería a humores, a sustancias en el cuerpo, ¿no? Que podían como atribuirse ese tipo de causas. Qué interesante. Y bueno... O sea, el hacer corajes más bien... Es estrés, también te provoca estrés, y también el hacer corajes frecuentemente, el no conseguir tus metas frecuentemente, el tener frustración, el dar con limitaciones en lo económico, muchas cosas te provocan estrés. Llegar aquí y no saber dónde estaba te provoca un cierto grado de estrés. En la cotidianidad hay mucho estrés, en la vida diaria en las grandes ciudades, mucho estrés. De los pacientes que llegan contigo, ¿a qué porcentaje medicas
o hay algunos a los que no, que se puede tratar con Como terapia. al 40-50% médico y al otro lo manejo con terapia generalmente. Con esta terapia sui generis, que es una mezcla, es una fusión cuasi perfecta de Cuasi. diferentes técnicas. Sí, Digo cuasi por decir, porque a mí sí, me claro. parece que es excelente. Donde logras aplicar diferentes técnicas según el momento, según el trastorno, según el día, según el humor y el clima. Híjole, ya que te contesto. No, no Yo me creo, yo contestes creo nada. que la formación puede ser para todos los psiquiatras en áreas que elegimos a veces. Hay quienes nos vamos por la parte psicoanalítica, a veces que nos vamos por la parte cognitivo-conductual, a veces que escogemos racional. Hay muchas formas de terapia, elegimos a veces una corriente directamente, pero en mi caso yo he aprendido y me he encargado de buscar información, buscar conocimiento en las diferentes formas de tratamiento, sobre todo terapéutico, y utilizarlo como herramientas de acuerdo al contexto donde manejo a mi paciente. Habrá quienes consideren que esto no es lo más correcto, habrá quienes sí. Yo evalúo mucho la respuesta que tengo con mi paciente en todo momento y utilizo los conocimientos que tengo como herramientas para el día a día y así como tú lo dijiste, de acuerdo al momento que cómo llega mi paciente, a la situación, al problema que tiene, hablamos y utilizo técnicas diferentes en función de cómo veo a mi paciente, cómo lo evalúo. Esas son todas las herramientas que tú tienes y las que tú utilizas. Sí. La gente no normal, la gente común, la gente de la calle, que tal vez no está consciente, que sí sabe que está estresada, pero no se ha dado cuenta que igual y sí tiene un trastorno de ansiedad o que está deprimida y que no lo sabe reconocer, también recurrimos a un montón de herramientas, al cigarro, al alcohol, a las drogas, a dormir, a evadirte, a encerrarte. Sí, es cierto. ¿Qué está muy mal? Mira, acabas de decir lo que es real. Como te decía hace rato, el psiquiatra escucha y acompaña. A veces nosotros no inventamos el hilo negro ni el agua tibia. Nosotros utilizamos tus experiencias, tus vivencias, algunas o muchas de las herramientas que utilizamos, más bien, que te ayudamos a reconocer y a reutilizar o a mejorar para que vuelvas a funcionar. No inventamos muchas cosas. Tenemos técnicas que te pueden ayudar a inducir, a disminuir la ansiedad, que te pueden ayudar a concentrarte mejor, que te pueden ayudar a detener algunos pensamientos, en A fin, comunicarte mejor a con la gente. comunicarte, a tener un mensaje, un lenguaje más claro, Asertivo. asertivo. Pero no te lo enseño, tú ya lo tienes. Yo solo te acompaño en ese proceso de que tú lo reconozcas en ti y lo utilices más en ti. A lo mejor esa es la parte donde yo creo que el terapeuta acierta en muchas de las ocasiones, acompañar a su paciente, a que él descubra, al que se conozca y a partir de ese autoconocimiento descubra y retome las herramientas o redescubre las herramientas que tiene y les dé un mejor uso en ocasiones o les dé un uso, porque a veces, como tú dijiste, las personas hacemos cosas para resolver sus problemas. Nos peleamos, discutimos, intentamos manipular, intentamos convencer, intentamos evadir cosas. No solo usamos sustancias, también utilizamos, Uh-huh. Chantaje, claro, muchas cosas y entre comillas mentira. se resuelven parcialmente las cosas o se complican también. Entonces lo que hacemos nosotros es como mostrarte lo que tú haces desde una visión más objetiva y como encauzarlo sea algo que te sea más benéfico, que te reduzca el conflicto, que te lo resuelva, que te disminuya en muchos casos la ansiedad, el estrés y que te facilite vivir mejor. Uh-huh. Y eso puede ser a través de alguna técnica terapéutica, alguna técnica de conducta o a veces de manera mixta con algún tratamiento farmacológico que te facilite las dos cosas, ¿no? Uh-huh.
Y en cuanto los medicamentos, que, o sea, sé que ya hay mucha investigación sobre el cannabis digo, todos los medicamentos provienen de plantas medicinales, ¿no? La mayoría. Finalmente. Pero o sea, te digo porque no solamente hay lo que yo considero una pandemia de depresión, una pandemia de ansiedad, pero también de consumo de sustancias. Sí, es cierto. ¿Las utilizas tú en tu En mi práctica? uso ¿Recetas personal no. tú? No, 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 no en tu uso personal, pero gracias por el dato. no, No, todavía no. ¿las recetas tú? No. ¿Por qué? Todavía no tenemos los conocimientos y los productos eh, suficientemente estudiados y conocidos para su uso. Y hay algunos que están en proceso de estudio, de desarrollo y que prometen cosas muy buenas, pero aún no tenemos toda la certeza de que pueden darte más beneficios eh, que perjuicios. Aún no tenemos toda la certeza. Entonces, mientras no lo tenemos como médicos educados en una formación científica, preferimos que tener todos los elementos para podértelo indicar. Ujú. Hay mucha, está de moda ahorita que los derivados de la marihuana, los CBDs, los cannabinoides se pueden utilizar para muchas, bueno, no han dicho que previene el embarazo, pero le atribuyen muchas cualidades. Y sí, algunas las tienen, pero cuando tú consumes marihuana no consumes solo una sustancia. Por lo menos se dice que cuando menos unas 500 sustancias vienen en la marihuana y muchas de ellas tienen efectos diferentes. Algunos, dependiendo de la dosis, pueden tener efectos terapéuticos, pero aún no tenemos bien la certeza. Pero Entonces, también tienen efectos psicóticos y totalmente sí, nocivos, ¿no? exactamente. Entonces, no podemos indicarte, como yo les digo a mis pacientes, si el alcohol fuera un tratamiento para quitarte la timidez o para bajarte la ansiedad, yo tendría aquí como una cantina y te daría una copa, 2 copas de tal sustancia para hacerlo, ¿no? Son sustancias que hemos utilizado de manera, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. ¿Irresponsable? No, aparte, pero no, es como de manera fortuita la has usado y Mm. te has descubierto que te sirven para algo y Claro, me las tomo un usas. trago y soy Sí, el claro. alma de la fiesta, pero Entonces no dices, significa que me sirve. Y que entonces tengo chispa. pero mucha gente lo utiliza como el vínculo o el mecanismo el vehículo para llegar a donde quiere llegar, ¿no? Que es estar bien o a sentirse bien o a divertirse o a no sentirse mal. Pero el riesgo que implica que se convierte en una adicción, lo que hace, está latente, está Ajá. latente todo el tiempo, ¿no? Ahí tenemos drogas permitidas legalmente, como el cigarro y el alcohol, y provocan daños, ¿no? Daños en la parte física y en la parte, en el caso del alcohol, en la parte emocional y mental también, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que el hecho de que se permita no significa que son saludables, ¿no? Totalmente. Y, por ejemplo, la diferencia entre tomar un medicamento de prescripción psiquiátrica, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Los antiansiolíticos, Ansiolíticos. ansiolíticos. Y, y, y un churro. O sea, porque ambos generan adicción hasta cierto punto. O sea, Ambos la tienen riesgo de ventaja adicción. del medicamento es que te lo recetó un médico y que en teoría vas a tener ese acompañamiento, ¿no? Y tal vez va a poder irte reduciendo la dosis, o sea, hay como un manejo. Pero es eso en teoría. Eso en teoría porque no creo que todo el mundo lo haga. O sea, he oído mucha gente que como que tiene su dosis, ve tú a saber de dónde tengan, ¿no? Tienen ahí su Xanax, Ribotril de cabecera, Sí, es cierto. pero ¿cuál es la diferencia entre esa adicción y la adicción a la marihuana? Potencialmente ambos, algunos de los medicamentos psiquiátricos y algunas drogas como la marihuana tienen potencialmente la capacidad de volverte adicto. La Y perdón diferencia que esté está, hablando de la marihuana, porque es la que
se Bueno, busca ok, legalizar, pero hablamos, no quiero hablar de las otras habla- químicas, ¿no? hablamos de otras drogas, otras Ujú, sustancias, pues. Tiene potencialmente el riesgo. La diferencia está en que normalmente el medicamento, en este caso los ansiolíticos, los prescribe un médico que debe estar informado y que debe tener conocimiento de los efectos que tiene el medicamento, de los riesgos que tiene el medicamento, tiene que estar informado de los efectos secundarios y sobre todo tiene que informarte que corres esos riesgos. ujú, Y de manera conjunta decidir que lo tomes. No es una decisión, no tiene que ser una decisión unilateral, tiene que ser una información consensada con el paciente, donde él, después de conocer los riesgos que implica tomar un medicamento, acepte tomarlo, ¿no? ujú. Bajo esas condiciones yo creo que es válido que tome un medicamento con ese riesgo que tiene, pero es más seguro el medicamento, en teoría sí, porque debemos conocer para qué lo indicamos, debemos conocer cuáles son sus efectos adversos y benéficos o terapéuticos y a partir de ahí poderlo utilizar. Pero como bien dices, hay personas que consumen medicamentos que no los prescribe un médico, Ujú, que los toma el compadre, la comadre, la abuelita, la tía y te los recomiendan y tú también los tomas sin conocer los riesgos y sin conocer finalmente qué te va a hacer el medicamento, ¿no? Entonces ujú. eso ya es un como doble riesgo que corres. Y eso es muy común en nuestro país, apenas tiene poco que la legislación prohíbe, por ejemplo, que tú compres antibióticos con receta médica obligadamente. Antes cualquiera los tomaba. ¿Qué implicaciones tenía? Que hay mucha resistencia bacteriana, Ujú, que hay muchos padecimientos que son más difíciles de tratar, muchas infecciones y que evidentemente en muchos casos hay efectos secundarios graves y que no se detecten a veces y que la ujú. gente viva o sufra esos efectos. Y con los medicamentos de índole, vamos a llamarle controlada o medicamentos controlados, igual hay un mercado negro, nos guste o no nos guste, Ujú. y bueno, eso implica que muchas personas tomen medicamentos no por prescripción. ¿Cómo cuántos pacientes crees que hayas tenido en tu... En mi vida, Ujú, híjoles, no lo sé exactamente, pero sí han sido muchos, son 26 años 26 años? de psiquiatra y como, ¿qué serían? 10 más, 8 o 9 más como médico general. ¿Y cuáles fueron los principales trastornos que trataste, así como los tres principales, en la década pasada? O no sé, hace 2 décadas. O sea, en la mitad de tu carrera, en la segunda parte de tu carrera y Ansiedad y después depresión es lo que más vemos siempre, normalmente. pero actualmente o también desde La, en la, la, antes. la depresión es un trastorno que ha acompañado mucho a muchos padecimientos, pero que más o menos como hace 30, 40 años se le empezó a dar más importancia y se empezó a poner particular interés en su diagnóstico. Se empezó a publicitar más, se empezó a dar más información, no solo a los médicos psiquiatras, evidentemente, sino a médicos de otras especialidades, a médicos del primer nivel de atención, a médicos generales de clínicas, y se empezó a diagnosticar más. Entonces no apareció más la depresión, la diagnosticamos más los médicos. Ujú. Entonces se empezó a tratar más y entonces empezamos a ver que es un padecimiento muy frecuente. Se decía que para el 2025 iba a ser la segunda causa de discapacidad en el mundo. Y ahorita después de la pandemia se anda peleando con Exacto. las enfermedades cardiovasculares los primeros lugares, ¿no? Ujú. Porque lo que vimos con la pandemia es que el aislamiento social, eh, la convivencia no saludable, El miedo, la el, incertidumbre, no saber si te vas a morir. el miedo, eh, todo lo que acompañó esta pandemia, que fueron muchísimas cosas, conflictos familiares que se recrudecieron por tanta convivencia, por tanta cercanía, adicciones, violencia, problemas económicos, problemas sociales. Pero ¿por qué va en aumento la depresión? O sea, entiendo la pandemia aparte, digamos, si hagamos de cuenta que no hubiera pandemia. De todas maneras, ¿por qué ha aumentado tanto la depresión? ¿Por qué no ha avanzado más la investigación? O sea, ¿por qué o no se reconoce? ¿O es por eso porque no la sabemos reconocer? ¿O cuando ya la reconocemos nos da pena? ¿Qué Híjoles, es? te voy a ¿Qué es? decir algo. ¿Por qué todos y todas y de diferentes Y todas. edades y chiquitos? Mira, a veces no quisiera responderte porque
porque respondes en las preguntas que haces. La verdad es que son múltiples factores. Hay más pobreza, hay más problemas sociales, hay más adicciones, hay más factores que te permiten desarrollar estrés, hay más conocimiento, hay más información. Actualmente las redes sociales, así como informan bien, informan mal, pero también te llevan a conocer. Y mucha gente conoce más. No, y a la adicción que te provoca. Aparte de esa adicción, te promueven también la salud en diferentes grados, pero yo creo que son múltiples factores los que han hecho que ahora atendamos más a los pacientes deprimidos. No solo ha aumentado más, ha aumentado también el que los médicos tengamos la capacidad de diagnosticar y de tratar la depresión. Yo creo que esa es una cuestión que es muy, muy importante en el mundo en general, el que tengamos más herramientas. No podemos atribuirle a que tengamos pocas o muchas herramientas científicas, ¿no? Yo creo que particularmente los psiquiatras no somos tantos en el mundo, somos de las especialidades que tenemos menos número. ¿En serio? Sí, en nuestro país somos pocos todavía, y entonces hay una gran demanda y una poca capacidad para responder también, eso es cierto. Y aparte, muchas veces no llegan con nosotros. Hay padecimientos que se diagnostican 5 o 10 años después de que aparecen, ¿no? Y entonces implica que el paciente o los pacientes ya han tenido un buen espacio de su vida con síntomas, con sufrimiento, con disfunciones, y están allí en el anonimato todavía. Y seguramente conoces a algunas personas, a muchas personas en tu entorno, en tu contexto, que tienen depresión y no lo saben, y no lo dicen. También da pena, también es un como estigma que estés deprimido, particularmente en algunas zonas, los hombres, el género cuenta. Es más frecuente, algunos pacientes son más frecuentes en las mujeres, y entonces también socialmente, religiosamente y moralmente, a los hombres se nos permitía menos expresar emociones y decir estamos enfermos. En nuestro país era, el hombre tiene que ser fuerte, ¿no? Decían fuerte, formal y ¿cuál era la otra? Fuerte, formal y no machín. Me acuerdo cuál otra. Pero era, tenías que ser fuerte y formal, tenías que ser alguien que no se enfermaba, no manifestaba emociones, era el que tenía que ser fuerte todo el tiempo. Y entonces eso implicaba que si tenías ansiedad o tenías depresión, buscabas algún mecanismo para disminuirlo. Muchas veces era en el alcohol, muchas veces era en las drogas, otras veces era en el aislamiento, otras veces era en el distanciamiento, otras veces era en la violencia. Oye, y como tenemos que salir a la calle a trabajar y existe la probabilidad de o que nos asalten o que asalten a alguien o de que tiemble o de que nos salga algo mal en el trabajo, que alguien se enferme, o sea, vamos a estar expuestos al estrés de cualquier manera. Sí. Y hay quienes tienen cierta propensión a la depresión o no. ¿Cómo podemos ayudarnos? O sea, yo diría, terapia, porque debería ser canasta básica, pero es un lujo. En este país es un lujo poder ir a terapia. Pero yo diría terapia, ¿y qué más? Pero ¿qué más? ¿Qué puede hacer en general la gente para ayudarse, para estar mejor, para estar... Te voy a decir como varias de las medidas que utilizamos siempre, que a veces son difíciles para muchas personas. Una buena alimentación, una buena comunicación, ejercicio, bienestar o estabilidad económica, trabajo, educación. O sea, de ahí agarré 2 cosas prácticas. El ejercicio y alimentarse bien, que es como lo que siento yo que está en nuestras manos. Pero, o sea... Las estadísticas no dicen eso. Pero bueno, es cierto. Pero la comunicación más bien a veces es como consecuencia de, o sea, no es algo que sepas hacer, o sea, no es que sepamos comunicarnos asertivamente, ¿verdad, Jesús? O Sí. sea, o sea, todo eso, ¿cómo? No hay...
Yo sé que no hay fórmula, si no estaríamos en La La Land. Yo creo que tendríamos que empezar por 2 cositas, a ver. más bien yo te voy a preguntar a ti. Déjame preguntarte más bien a ti, aunque ahora te entrevisto yo a ti. ¿Cómo te sentirías tú bien después de estar aquí en esta entrevista? ¿Qué harías para sentirte bien? Es que yo sigo sin saber. ¿Qué haría? ¿Qué mal psiquiatra O tienes? sea, yo pienso, a ver, ¿qué me hace? Haría las cosas que me dan gusto hacer. Exacto. O sea, lo que me da gusto hacer Lo que te hace bien. y no necesariamente son cosas que les gustan a los demás. Me gusta mucho estar sola. Y no hay chance de estar sola. ¿Y lo buscas? No porque tengo que satisfacer a los demás que demandan de mi presencia, pero a mí me encanta estar sola. Le acabas de dar el clavo una de las partes Sí, más carajo. importantes, hacerte caso a ti mismo, en lo que tú necesitas. Yo creo que una de las partes principales es que a veces no nos escuchamos a nosotros, escuchamos mucho las demandas externas y no escuchamos las demandas propias. Ese es como Es que la da ventaja. miedo, o sea, da miedo, porque da miedo, dices, ok, en este caso, ¿no? Digo, pues ya no van a querer estar conmigo, les voy a caer mal, no, no me van a aceptar. O en lo laboral, ya no quiero trabajar con esa empresa, pero de todas maneras está el nervio, híjole, y si el próximo año me arrepiento, o sea, el miedo, la inseguridad. Esto ya se va a convertir en terapia. Se me ocurren varias cosas decirte, como no pretendo que sea como una entrevista como muy científica porque yo no me gusta esa parte. Yo te puedo decir varias cosas, mira. Yo creo que todos podemos hacer un poco de ejercicio, caminar. Yo creo que todos podemos hablar con los demás, intentar hablar 1, 2, 3 veces. Yo creo que todos podemos intentar a lo mejor mejorar algunos hábitos alimenticios, mejorar algunos hábitos de descanso, mejorar simplemente el sentirte cómodo. Yo creo que te voy a dar un ejemplo que a lo mejor, bueno, yo no sé si cubra un poco con esto la respuesta. Tenemos herramientas, tenemos elementos con los cuales podemos mejorar. Un ejemplo es las alarmas de los teléfonos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estaba más chico, ponías tu despertador y hacía un escándalo impresionante, te despertaba, te asustaba y te despertaba y lo apagabas. Pero era tanto el sobresalto que te activaba, ¿no? Entonces ya lo apagas. Ahora el teléfono celular suena, lo pones, te tienes que levantar a las 7, ¿no? Entonces lo pones a las 6, 6:10, 6:20, 6:30, 6:40 y por si las dudas, 6:50. Claro. Y claro, el de las 7, porque ya a las 7 ya me tengo que levantar, ¿no? Entonces, ya sabemos que tantas alarmas, primero te van a despertar, pero no lo suficiente porque además le pones la música que te gusta, ¿no? Entonces, te duermes, te duermes. ¿Y cuál iba? Las 7. Ya vas alimentando tu estrés. Cuando llega a las 7, tú ya estás. Y si de pura casualidad, porque puede pasar, claro, no escuchaste la de las 7, tienes la de rescate, la de las 7:15. Claro, eso nunca falla, nunca debe faltar tampoco. Entonces, a las 7:15 pones la música distinta para que sepas que ya es una alarma realmente. Entonces, te despiertes, ya se me hizo tarde. Y a correr se ha dicho. Ya empezaste el día. No, ya continuaste tu estrés, que empezaste a las 6 de la mañana. Claro. Ya llevas una carga cada 10 minutos. A las 7:15 ya la carga es importante. Pero bueno, vamos a pensar que te despiertas a la de las 6 porque eres obsesivo, tienes rasgos obsesivos. Muy cumplido, muy responsable. Dormiste 1 hora menos. Claro, Entonces, me identifico con absolutamente todos dependiendo del día de la semana. Le podemos sumar factores para generar estrés. Si tú dices, pues yo quiero estar bien, pues yo pongo mi alarma de las 6 y me levanto a las 6. Ay, sí, tú qué fácil. No, yo nunca dije que fuera fácil estar sano. Yo digo que si tú quieres estarlo, requieres un cierto grado de esfuerzo, ¿no? Entonces,
el teléfono te dio la comodidad de tener muchas alarmas, no Ajá. levantarte y poner 10 minutos después la otra y darle cuerda y dejar el despertador, no, te dejó la oportunidad de tener Darle múltiples cuerda, alarmas. ya te Entonces, dejaste exactamente, ver, te dejaste ver. darle cuerda también a tu estrés en la mañana, a tu alarma del teléfono. Entonces, sí, como ese vamos utilizando las herramientas que tenemos para beneficio propio, a veces en herramientas en nuestra contra. Ya. Entonces, en el día a día, cualquier persona de cualquier comunidad sabe lo que le conviene. Y aquí seguramente voy a recibir críticas por esto porque van a decir que no necesariamente, que se requiere un cierto grado de, no sé, preparación, pero no, yo creo que culturas que no tienen, como decíamos harto, una tribu por allá en lo lejano de la selva, tienen sus propias reglas, tienen sus propias herramientas para cumplir con sus tiempos, con sus actividades diarias. Ya salió el sol, ya se metió el sol, ya cantó el gallo, ya hay como sus ciertas alarmas que están instaladas y si las sigue normalmente le va bien. Cuando algo cambia del entorno empieza a afectarle. Entonces él buscará algo para corregirlo o para compensarlo, para hacer algo que le permita continuar con lo que tenía que hacer. Bueno, en el día a día todo lo podemos hacer, pero tú dijiste hace rato, atendemos más demandas externas que internas. Y entonces tenemos 2, 3, 5 actividades al mismo tiempo que no te permiten atenderte a ti, sino más bien al exterior. Y decían en antaño, el que a 2 amos sirve, con 1 queda mal. Y acabamos quedando mal con nosotros mismos. Justamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No gracias a ti, aunque tenías Alba. razón, es como sui generis. Yo creo que fue muy sui generis. ¿Ves? Sí, tienes razón, no soy el psiquiatra tradicional ni ortodoxo. No, pero yo estoy bien loca. Pues a lo mejor estamos igual. A lo mejor coincidimos igual. Por eso nos caemos bien, porque te caigo bien, no digas que no. Naturalmente que sí. Bueno. Fíjate que no sé si lo dije al principio, que el nombre del podcast es ¿Qué ves con esos ojos? Y se supone que en cada programa tengo que hacer referencia al título, pero aquí y no lo hice, pero pero queda muy claro que ves a tus pacientes, los ves y los escuchas. O sea, tienes todos tus sentidos y... Trato de hacerlo. Sí, y muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti. En nombre de todos tus pacientes. Gracias, porque yo creo que le decía a mi hija en la mañana que, bueno, yo no me abstraigo como ser humano de sentir un poquito de pánico escénico y bueno. Ya, lo noté, ¿eh? Lo noté. Me decía mi hija, si tú puedes hacerlo, después de un rato vas a poder. No, yo lo sé, le dije, pero de pronto también me gusta decirlo. Me gusta sentirme como todos. Saber pues que es un ambiente que no sabías, no tienes idea de qué va a pasar. No me di cuenta que no tenía idea de qué iba a pasar, pero al final del día yo creo que volví a hacer lo que todos podemos hacer, confiar en mí. Tal vez me equivoque, tal vez acierte, pero confío en mí. Ya el tiempo nos dirá qué va a pasar y tal vez haya una oportunidad, pues lo mejoraremos. Ya ves, aprendiste más cosas. Como siempre creo que mi principal meta en la vida es eso, aprender un poco todos los días de algo, de donde venga el conocimiento, a veces fortuito, a veces buscado, pero yo creo que por ahí va. Muchas gracias. No, al contrario, espero que haya sido útil. Oh, sí, como siempre. Espero que sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? Adiós. Adiós. ¿Qué ves con esos ojos?